Colosenses capítulo 3, versículo 17, la palabra del Señor nos dice que todo lo que hagamos, de hecho de palabra, lo hagamos en el nombre de Yeshua, dándole gracias al Padre. Por eso te invito a que me acompañes orando, diciendo estas palabras. Te damos gracias, Padre Celestial, por este día. Te damos gracias porque enviaste a tu Hijo amado. Y gracias, Yeshua, Señor y Salvador, por haber dado la vida por nosotros, por habernos enviado el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh. Y gracias, Espíritu Santo, por habernos sellado para vida eterna y guiarnos a toda verdad. En tu poderoso nombre vamos a estar compartiendo la palabra de nuestro Señor y Salvador. Amén. Como siempre digo, Juan 14, 26 dice, el Espíritu Santo os recordará todas las cosas que yo os he hablado, dice el Señor. Con este pensamiento como consigna, ¿para qué nos envía su palabra del Señor? Encontramos las respuestas que vamos a usar como base en Isaías capítulo 55, versículos 10 y 11, dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega toda la tierra, y la hace germinar. Acá es muy importante porque dice, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir. Y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. Y será prosperada en aquello para que la envíe. Es palabra del Señor y le damos gloria a su bendita palabra. Amén. A partir de este momento voy al desarrollo de la enseñanza, que sea de muchas bendiciones para todos vosotros. Y como siempre os digo, ¿están preparados para más? Ahí estamos, queridos hermanos. Bueno, gracias, Padre. ¿Para qué nos envía la palabra del Señor? Y acá la respuesta nos dice que para que sea prosperada. Para que sea prosperada en aquello para que la envíe. Es decir, que cada palabra que predicamos es citada con un propósito para aquel que la recepciona, que la toma. Y eso es algo muy hermoso, es muy espiritual. Es algo que Dios usa al profeta Isaías, como usó a Jeremías, a Ezequiel, profetas mayores, y que el pueblo de Dios en ese tiempo, Israel, no lograba entender, y al mismo tiempo ese espíritu de duda, de idolatría, y a veces de querer inclinar su mirada, su oído hacia otros dioses, había llevado a que no reciban lo que tenían que recibir. Pero aún a pesar de todo eso, el Señor dice, así será mi palabra que sale de mi boca. O sea, nosotros somos un instrumento de Dios y habla de una palabra que sale de una boca. Una vez yo dije, las palabras que habla nuestro Señor y Salvador Yeshua Jesús, ¿son sus palabras? Por supuesto, es normal que las personas digan que sí. Sin embargo, Él no dice eso, sino que en Juan 14, versículo 24 dice, el que no me ama no guarda mi palabra, y las palabras que os he hablado no son mías. Sorpresa, ¿no? No son mías, sino del Padre que me envió. Y las palabras que yo estoy hablando en este momento tampoco son mías, son justamente del Padre que me envió. Es decir, el Señor me envía a predicar como una lluvia de bendición para que tú la tomes. ¿Y para qué? Para que se cumpla el propósito, para que, diciendo, no va a volver vacía. Y Dios quiere que sea prosperada y que se cumpla el propósito por el cual se ha citado esa palabra. Eso es lo que tenemos que entender, queridos hermanos. La magnitud de la importancia de escuchar una palabra. Ayer mientras predicaba en la congregación, que vivimos un momento tan lindo, porque una de las cosas lindas que nos puede pasar a los pastores es ver que las ovejas están todas ahí dispuestas a escuchar. Y en ese silencio, como el Salmo 23, en verdes praderas me hace descansar, en agua de reposo me pastoreará. Están ahí en el reposo, están bebiendo esa agua, escuchándolo y declarando. Nos ponemos contentos y le damos gracias al Señor. Y también me pone contento venir a la radio. Hay muchas de las ovejas que no son de mi redil, pero todas son del Señor. Yo soy el buen pastor, dijo el Señor en Juan 10. El que abre la puerta de las ovejas, el que las guarda, que las pone en las manos de su Padre y nadie las puede arrebatar.
¿Qué tengo que saber en este día? Tengo que saber qué significa esta palabra. Y el título de este mensaje es Salak. Ahora, ¿por qué es Salak prosperada? Así es el título. Porque tengo que saber qué significa esta palabra. Y esta palabra prosperada del hebreo significa avanzar con éxito. Escuchen esto, declara éxito en tu vida. Pero de repente puedes decir, sí, pero estoy en medio de un fracaso. Declara éxito en tu vida. David, el Salmo 23, lo escribe diciendo, le chillaban las tripas de hambre, andaba, el enemigo le perseguía, estaba en cuevas, pero decía, el Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Pero le faltaba todo. Pero él decía lo contrario. Entonces, terminó con éxito, terminó siendo el rey. Por eso también en Salmo 23 él dice, aderezas mesa en presencia de aquellos que me persiguen, de mis enemigos. O sea, tus enemigos van a ver cómo el Señor te lleva al éxito. Y será prosperada ese Salak. Se escribe con la T, S-A-L-A, la K de Kiro y la H. Pero no es lo más importante porque no tenemos esa lengua hebrea, pero el Salak es prosperada. ¿Pero qué tenemos que declarar? Avanzar con éxito y decir amén, Señor, voy a conseguir metas, voy a llegar al éxito con tu ayuda. También significa lograr el objetivo. ¿Cuál es el objetivo en tu vida? ¿Está llegando el fin de año? ¿No lograste los objetivos? Y pasa otro año más, y pasa otro año más. Bueno, manténete ahí. Porque está escrito que en el tiempo del Señor, y si no desmayamos, vamos a recibir lo que el Señor te quiere dar en lo que necesitas. También significa tener resultados efectivos y no fracasos. Resultados efectivos y no fracasos. Es decir, que si fracasas, Dios te saca del fracaso para llevarte nuevamente al éxito. Pero también significa cumplir una misión. O sea, una misión divina. Cumplir una misión. La palabra es sembrada con un propósito, con una misión. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello que le envíe. Vamos a ver algún ejemplo. Josué capítulo 1, versículo 8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. ¿Por qué? Porque entonces dice, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esta misma palabra se repite de alguna forma con el salmista. En el Salmo 1:2 empieza diciendo, en el versículo 2 y 3 dice, sino que en la ley de Yahweh está su delicia. O sea, no está la delicia en andar con malas juntas o escudriñando, buscando en donde no hay que buscar, sino que esta persona, en la ley de Yahweh está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol, y le había dicho, no concéntrense en esta palabra árbol, porque en el final voy a dar un texto clave para este texto, en la oración. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo. Habla de un tiempo. Su hoja no cae, es una vestidura que tiene el árbol. ¿Y un árbol qué hace cuando tiene hoja siempre? Fotosíntesis, genera oxígeno, sopla viento. Por eso, él cuando resucita en Juan 20, versículo 21, dice, y habiendo dicho esto, sopló, y dijo, reciban el Espíritu Santo, reciban el Ruach HaKodesh. Da su fruto a su tiempo, es decir, los frutos del Espíritu Santo que nos menciona en Gálatas 5, y su hoja no cae, y todo, acá prestemos atención, no dice algunas cosas, dice todo lo que hace prospera, todo. O sea, José, cuando escudriñamos el libro de Génesis, uno de los hijos de Israel, de Jacob, termina siendo gobernador en Egipto. Y todo lo que él tocaba prosperaba. ¿Por qué? Porque esta persona, a pesar que sus hermanos le traicionaron, a pesar de que una mujer lo había calumniado injustamente, y a pesar de tantas cosas, él se mantuvo en la fe. Y el Señor lo terminó exaltando. Él seguía avanzando con éxito, Xalaca. Logró el objetivo.
tuvo resultados efectivos y no fracasos, y terminó ayudando a sus hermanos, que ya todos conocemos. Para los que son nuevos, le encontramos en Génesis, mayormente en el versículo 40 y 41, cuando es levantado como gobernador. Ahora, ¿en qué hay que meditar? Y acá hubo malas interpretaciones de muchas personas, por supuesto. No es juzgar, pero hay personas que al leer, por ejemplo, Josué 1:8, o lees Salmo 1:2, y decir nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, hay personas que directamente dicen vuelvan a la senda antigua y están con la ley de Moisés, están consumiendo, están haciendo las fiestas, festejando fiestas que no hay que festejar, se está haciendo cosas que no hay que hacer, hay gente que llega hasta respetar el Shabbat, y todo lo que quedó como sombra cuando viene la verdad. Y cuando uno dice Moisés trajo la ley, pero yo he traído la gracia y la verdad. Entonces te invitan a meditar en la ley y a veces nos quedamos atrapados en el Antiguo Testamento y no logramos avanzar. Entonces, ¿cuál es el texto clave para todo esto? 1 Corintios 9. ¿Por qué? Porque el mismo Pablo, que estaba en el ayo, atrapado en la ley, y no lograba ver porque tenía una venda puesta, como lo describe luego en 2 Corintios 3, desde el versículo 15 al 18, en donde dice que tiene una venda puesta aquellos que todavía practican la ley, pero que cuando se conviertan a Cristo, esa venda les será quitada. Porque justamente dice el Señor es el Espíritu, donde está el Espíritu del Señor, y va a haber libertad. Entonces uno se toma este texto y no es palabra de Dios, está escrito, hay que hacer lo que dice, hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque cuando uno cita 1 Corintios 9 y lee el versículo 20 al 21, ¿con qué nos encontramos acá? En el versículo 20 dice, me he hecho a los judíos como judíos, para ganar a los judíos. Está implementando la astucia. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley. Es decir, está hablando de la ley, está hablando de lo que dice acá Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que medita en él y uno dice, sí, amén, 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 gloria a Dios, sí. No, pero no es así. Pastor, no diga eso, queda mal. Bueno, ahora van a escuchar. Me he hecho los judíos que están en la ley, para ganar a los judíos, a los que no están sujetos a la ley, aunque yo no estoy sujeto a la ley, dice, como sujeto a esa ley, pero para ganar también a los que están sujetos a la ley. Todo esto es a los judíos. Y ahora viene para los gentiles. También a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, y aclara, no estando yo sin ley de Dios, sino que yo estoy bajo, escuchen esto, bajo la ley de Cristo. ¿Bajo qué ley está? Bajo la ley de Cristo. Queridos hermanos, estamos bajo una nueva ley. En la gracia nosotros los cristianos estamos bajo la ley de Cristo para ganar a los que están sin ley. Entonces nosotros predicamos en este tiempo, pero le hacemos un enfoque que claro que no se tiene que apartar de tu boca, pero ¿qué cosa? ¿El libro de la ley? No, la ley de Cristo. La gracia, lo nuevo. Eso sí, del primer día de la semana, y los cristianos nos reunimos del primer día de la semana. Pasado el día del reposo, dice cada evangelio. Dice, Dios empieza a hacer nuevas todas las cosas y es mencionado en Juan 20 como el día 8. Y el número 8 es infinito, que es para siempre. Esa es la ley en la que tenemos que meditar en este tiempo. ¿Se imaginan? La ley tenía 613 mandamientos. Y el Señor dijo, un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a vosotros como yo os he amado. Entonces, en la nueva ley, el mandamiento es que nos amemos. Por eso es cuando en Corintios 11, 1 Corintios 11, él dice, cuando van a recibir la cena del Señor, sin discernir el cuerpo, juicio comen. Y algunos se enferman y otros mueren, dice, en 1 Corintios 11. Del 28 en adelante. 28-29. Pero cuando uno lee una hoja anterior, que es 1 Corintios 10, versículo 16 y 17, cuando habla de la copa y de la cena del Señor, dice, vosotros sois el cuerpo y miembro cada uno en particular. Y pasamos 2 hojas del capítulo 12, 1 Corintios 12, 27, dice que nosotros somos el cuerpo de Cristo.
Pero cuando uno lee el versículo 14, dice el cuerpo de Cristo no es un solo miembro, sino muchos. Entonces tenemos que formar el cuerpo. Miren, queridos hermanos, la palabra de Dios nunca regresa vacía. Siempre va a regresar con victoria, pero no porque yo lo digo, sino porque está escrito. Y lo hemos leído en Isaías 55, del versículo 10 al 11. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello que le envíe. Salak del hebreo. Para los que se están sumando, el título es Salak, prosperada. Así le van a encontrar en YouTube. La palabra de Dios nunca regresará vacía. Regresa siempre con propósito, queridos hermanos. Con propósito. Porque fue enviada y es sembrada siempre con propósito. Y además siempre vuelve con cumplimiento. Cuando uno lee Juan 5:39 dice, escudriñad las Escrituras. Ellas son las que dan testimonio de mí. En ella está la salvación. ¿En quién? En la palabra. Cuando el apóstol Pablo dice a Timoteo en 2 Timoteo 3:16, lo voy a leer exactamente como dice. Yo quiero que tomemos conciencia de esto en lo que dice. Le dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. Y vos te pones a pensar, Mateo, Apocalipsis, las epístolas. La respuesta es no. En ese tiempo. ¿Por qué? Porque cuando le dice estas palabras Pablo a Timoteo todavía no había sido escrito el Nuevo Testamento. No existía el Evangelio según Mateo, según Juan, según Lucas, según Marcos. No existía. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. Está hablando a alguien que estudió, que es jovencito, que estudió teología, como él, es de un nivel alto, erudito de la palabra. Y dice, mira, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Por eso el Señor, cuando lo atacan los fariseos, dice, yo no he venido a anular la ley, sino a cumplirla. La diferencia es que muchos tomaron ese texto para seguir en la ley, como dije, pero ¿dónde se cumplió la ley de Moisés? En la cruz. Todo indicaba al Cordero y todas hablaban de él, escudriñen, todas hablan de mí. El texto más clave para todo hebreo es Isaías 53, donde dice que él fue completamente destruido su cuerpo y que por sus llagas hemos sido sanados, curados. ¿Entienden, queridos hermanos? Pero luego en Hebreos capítulo 4:12, hablando de la misma palabra de nuestro Señor, nos muestra como una espada completamente filosa. Y dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos, las intenciones del corazón. Pero, ¿cuál es el enfoque principal? Dice que es viva. Si la palabra es viva y cae como lluvia, y en este momento está cayendo como una lluvia, como esa lluvia que a veces ve caer de la ventana. Esta palabra nace porque ayer parecía que se venía una tormenta lluvia. Digo, Padre, tú creaste la lluvia, que tú creaste los vientos. Hoy es domingo, nos tenemos que congregar, hermanos que vienen de lejos. Saqué la mano por la ventana, toqué la lluvia. Le di gracias al Señor por la lluvia. Pero le dije, lluvia, quédate ahí. No caigas en este día todavía, cae después que los hermanos lleguen a casa. Y fue así, ¿pero por qué? Porque primero hablé con Dios, oré, y con respeto le dije a la lluvia. Ahora, si hubiese sido una tormenta, como fue uno de estos días, sí, se reprende. Porque las tormentas se levantan, sabemos que pasó con los apóstoles, que se levantó el enemigo para quererlos destruir en la barca. Vamos a orar. Hablando de lluvia y hablando, una semilla necesita de esa lluvia. Y el Señor nos plantea un panorama espiritual en Mateo capítulo 13, del 1 en adelante, donde empiezan las parábolas por primera vez. En el versículo 9 y 10 le dicen los apóstoles, ¿por qué le hablas en parábolas? El por supuesto le dice, porque a vosotros os he dado a conocer los misterios del reino de los cielos. Jeremías 33:3. Te mostraré cosas grandes y ocultas que no conoces. En el mismo capítulo 13, él dice, ¿cuántos han deseado ver lo que ustedes ven y oír lo que están oyendo y no lo pudieron? Pero luego él les explica el significado de esta parábola y del versículo 18 al 23 les dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo. ¿Quién entra en primera escena? El malo. Y arrebata lo que fue sembrado en tu corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino.
Luego nos describe otro tipo de persona, número 2. Dice, y el que fue sembrado en pedregal, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción y la persecución por causa de la palabra, luego tropieza la persona. Número 3, entra otro tipo de cristiano. Y el que fue sembrado entre espinos, en ese tiempo era para los hebreos, ahora para nosotros. Este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de la riqueza ahogan la palabra y se hace infructuosa, no logran dar fruto. Por eso Juan 15:5 dice, yo soy la vid, ustedes los pámpanos, separados de mí, no van a poder hacer nada, no van a poder dar frutos. Número 4, dentro de otro tipo de cristiano, y acá nos tenemos que concentrar porque dice, más el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y da su fruto, y produce a 100, a 70 y a 30 por uno. Por eso en Mateo 7:21 dice, no todos los que me llaman Señor y Señor entrarán en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque está hablando de personas que sí escuchan la palabra. Es como en Mateo 25, la parábola de las 10 vírgenes. Hay 5 que guardaron aceite, que es la palabra, el Evangelio del Espíritu Santo, pero hay 5 que no fueron prudentes y no entraron. Y acá nos muestran panorama de qué importante es ser tierra fértil. ¿Es peligroso escuchar la palabra? Sí, acá lo dice. Viene el malo y arrebata, entra en acción el malo. En Lucas 4 y en Mateo 4 nos describe que el Señor apenas fue bautizado y empieza su ministerio y vino Satanás para tentarlo, pero el Señor lo venció citando la palabra. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. En el mismo Lucas 4, después cuando encuentra a los apóstoles, después de la tentación en el desierto, está Pedro que no pesca nada, pero dice, no hemos pescado nada, pero tomo tu palabra y tiraré la red. Y pescó en abundancia y luego se postró. Dijo, perdóname, Señor. Proverbios 4:20 dice, hijo mío. Te dice, Señor, hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones, no se apartarán de tus ojos, que no se aparten. Al decir no se aparten tus ojos es lectura, leer. Guárdalas en medio de tu corazón, no en un costado, en el medio de tu corazón. ¿Por qué? Porque son vida lo que la hallan y es medicina, todo su cuerpo. Es tanto tu cuerpo como los que formamos el cuerpo. Queridos hermanos, hoy el pensamiento fue por qué nos envía su palabra el Señor. Y justamente, Salak, para que sea prosperada en ti. El Señor por la parte final me dio Job, capítulo 14. Y yo le había dicho a ustedes que se concentren en un árbol. Job capítulo 14, porque cuando Isaías empieza diciendo en el versículo 10, así como la lluvia cae, y la lluvia es agua. Y muchos de los cristianos y muchos de los que creemos en el Señor hemos pasado por un valle de muerte, o quizás nos quisieron ver destruidos, o perdidos, o fracasados. Yo en este año estaba llegando a diciembre y parecía que era un fracasado, y yo soy una de esas personas que no me interesa tener enemigos, porque sé que la palabra dice, mía la venganza yo pagaré, solamente el Señor se encarga. Y parecemos a veces que ya está todo perdido, y ahí el Señor espera ese momento, que parezca que está todo perdido. Y ahí de la nada, cuando parece que todo está perdido, te levanta con poder. Job 14, 7-9 dice, porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza. Retoñará aún y su renuevo no faltará. Y si se envejeciera en la tierra su raíz y su tronco fuere muerto en el polvo, al percibir el agua, reverdecerá y hará copa como planta nueva. Percibir el agua. Juan 4:14, ya entendemos por qué el Señor le dijo a la mujer samaritana, mas el que bebiera de esta agua no tendrá sed jamás, sino que tendrá vida eterna. Amén.
Y ahí entendemos por qué en Juan 7, en la fiesta de los tabernáculos, Él se levanta en el último día y dice, desde el versículo 38 al 40, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Que la lluvia del Señor que está regando la tierra espiritualmente, está regando tu vida, el Señor te dice en este día, mi palabra va a ser prosperada en ti. Salak, prosperada. ¿Qué significa avanzar con éxito? Lograr los objetivos, tener resultados efectivos y no fracasos, y cumplimiento de la misión. Padre Celestial, bendigo a cada uno de los oyentes, que se cumpla esta palabra en nombre de Yeshua, que sean prosperada en ti. Sí, Padre Celestial, que sea prosperada en ti, que sea prosperada en ti. Paz y bendecida vida para todos. El pastor Ángel Ramos Ferreira de Buenos Aires, Argentina, a través del Ministerio de Trabajo Somos, de Yeshua, el Salvador, a quien conocemos como Cristo Jesús. Hemos compartido este mensaje de la palabra del Señor. Lo vas a encontrar en YouTube con el título Exalak Prosperada. Compartilo, suscríbete. Nos ha acompañado en la consola del sonido nuestro querido Bruno. Que la paz y la gracia del Señor estén con todos vosotros. Nosotros nos quedamos acá en la radio. Vamos a estar leyendo unos mensajes de texto que nos están llegando. Y nos encontramos en la próxima enseñanza. Y como siempre os digo, ¿están preparados para más? Más.